Hola, buen día. De acuerdo a las circunstancias que está pasando México en estos momentos con el tema del COVID-19, nosotros como empresarios tenemos que tomar medidas que pues ayuden a nuestras empresas. Y una de ellas pues voy a estarlas nombrando en parte del video. Es un video que va a estar dividido en algunas partes, voy a enfocarme a algunos temas en específico. Es importante que nosotros como líderes de empresa estemos unidos y unamos más a nuestros equipos. Es importante que transmitamos qué es lo que está pasando y cuál es el futuro de nuestra empresa, porque aquí va a sobrevivir las empresas más inteligentes, las que unan a sus equipos y a los que puedan innovar. Hay que poner mucho énfasis en la comunicación. Y bueno, el primer tema es informar y prevenir. ¿Qué es esto? Bueno, no es más que hacer primeramente tú como director o como gerente de una empresa o como dueño o como emprendedor, lo que tienes que hacer es dirigirte a tu equipo y decirle en qué posición está, que no deben de alarmarse, pero sí tomar las precauciones que deben de ser. Es importante que ahora muestres el liderazgo ante tu equipo y no estés dudando ni pongas ahora sí a consideración estos temas. Tienes que ser serio, tienes que ser enfático y poner mucha atención en todo lo que se está diciendo sobre la empresa. Es importante que la comunicación no se pierda en chismes. Es importante cerrar y bloquear el radiopasillo. Solamente una persona va a estar encargada de transmitir la comunicación y eso que se esté transmitiendo debe de ser ley. Medidas preventivas. Recuerden que con esta propagación del COVID-19 hay que tomar las medidas preventivas. Una, lavado de manos. Es importante que la gente que entra en la empresa o al negocio tenga que lavarse las manos. Es importante que estén cerca de un baño o que tenga acceso a lavarse las manos. Dos, no tocarse las partes húmedas del cuerpo, como los ojos, la nariz y la boca. Tenemos que utilizar el protocolo de estornudos. Recuerden que cuando una persona estornuda, la forma de gala que es utilizada cuando se da un estornudo debe ser de esta forma. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar la propagación. La otra, no saludar de mano. ¿Sí? Nada de abrazos, nada de besos. Es importante para evitar el contagio. Limpieza y tenemos que ser limpios en nuestras áreas. Recuerden que aunque a lo mejor tengamos una persona que nos ayude en la limpieza, nosotros tenemos que tener nuestras áreas limpias. ¿Para qué? Para que si hay algún contacto, pues bueno, esto se elimine en la forma de que siempre esté limpio en todas las áreas, en los baños, en nuestras unidades de trabajo, porque es importante para la propagación de este COVID-19 y bueno, también para otras enfermedades. La número F es evitar el contacto entre enfermos. Si hay una persona enferma, aunque sea de gripa, pues bueno, para evitar a que vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a evitar el contagio entre los demás. Todavía no está diagnosticado, pero tenemos que mantenernos todos con salud y es importante tener un protocolo donde una persona esté vigilando la entrada y bueno, si vemos algún síntoma de malestar, pues es mejor mandarlo a su casa y no correr el riesgo de infección en la empresa. Evaluar el trabajo en casa. Esto es el home office, donde tenemos que hacer, es la fase 1, pero tenemos que evaluar si alguno del personal, para poder disminuir la carga de gente que está en nuestra empresa o en nuestra oficina y mandarla a casa. Tenemos que ya empezar a evaluar cuáles actividades se pueden ser
pues ya en casa y no tenga que estar ahí. Esto es la intención de quitar las aglomeraciones que tenemos en la oficina y tratarlas de ser un poquito más claro. La gente que tenga que estar en el trabajo, en la empresa, bueno, pues que sea la menor posible, y estar evaluando cuáles son las formas para tener un home office. Es importante bloquear radio pasillo. ¿Qué es radio pasillo? Es la parte donde algunos compañeros se juntan, ya sea para tomar el café, para tomar algún descanso entre las horas laborales, o pues que se juntan afuera para fumar. Es importante que tengamos primeramente tenemos que deshacer esas bolitas que se hacen de compañeros que se ponen a platicar, primeramente para evitar el que se junten y se puedan contaminar. Dos, para que no se hagan chismes. Cuando nosotros tenemos un líder que nos está dando instrucciones sobre qué es lo que vamos a hacer, en este caso el coronavirus, y en todos los temas laborales, no debe haber duda quién está dirigiendo. ¿Sí? No deben de hacerse chismes, porque si no tenemos la información clara, solamente nos prestamos a especulaciones, y en radio pasillo es donde se distribuye esta información y hace confuso las indicaciones que el director nos está dando. Planeación y trabajar con los objetivos. Es importante que hagamos un plan de contingencia para poder estar trabajando de una forma muy clara y que no haya lugar a alguna duda o alguna aclaración que se tenga que hacer. Voy a dar un tema que es cómo diseñar un plan. Primeramente tenemos que determinar un comité que se dedique a la transmisión de la información a todos los equipos de la empresa. Si nosotros tenemos un solo líder para poder estar comunicando, es importante que salga de un comité donde se tomen las decisiones de cuáles son las medidas que se van a utilizar, pero solamente una persona puede hablar. Es importante. Dos, recabar los datos de cada uno de los trabajadores, como son los correos electrónicos, como es el teléfono, el celular y los datos de casa. Es importante para cualquier problema que se pueda suscitar en la empresa, pues haya comunicación entre la empresa, los colaboradores y las familias. 3. Tener un inventario de las herramientas que se tienen. Por ejemplo, si uno de los empleados se va a llevar una laptop, bueno, saber identificar qué es lo que se está llevando, cuál es el equipo que se tiene y qué es lo que se necesita para trabajar en casa. Recuerden que ya habíamos hecho un análisis previo del análisis de la home office. Validación de cada uno de las áreas que se tiene y el contacto que tiene uno de cada uno de los trabajadores. Vamos a suponer, Ernesto García tiene un contacto con 5 personas regularmente, bueno, tenerlas identificadas, así como el trabajador que está operando alguna máquina, bueno, saber cuáles son las personas que están en caso de contagio, cuáles son las que están a su alrededor y con las que hace contacto diariamente, para identificar en un momento dado cuál es el brote que pudiera tener. 3. Hacer políticas la siguiente es hacer políticas de trabajo fuera de casa, o sea, trabajo o home office o trabajo remoto. Identificar cada una de cuáles son las alternativas que tiene que hacer, si se va a ir, cuáles son las medidas de entrega, cuál es la forma de comunicación que va a haber desde forma remota a la empresa, o si todos van a trabajar de forma remota, pues bueno, tener horarios de entrega, de comunicación, de hacer pues ahora sí, reuniones virtuales a través del día laboral. Es importante que la comunicación, vuelvo a insistir, que la comunicación sea clara y solamente por una persona. ¿Para qué?
Cuando hay muchas gentes hablando sobre un tema, bueno, se presta confusión, se presenta chismes y esto hace que pues haya dudas sobre esta comunicación. Cuando un solo líder está diciendo las instrucciones, solamente se siguen las de esa persona. Es importante hacer una planeación de lo que está pasando en la empresa para ayuda continua de la misma. Es importante activar el semáforo de la contingencia. Es importante, ahorita estamos en la fase 1. Como fase 1 estamos planeando qué es lo que vamos a hacer y tenemos que entrar a algunas medidas de acción. Es importante que para evitar cúmulos de gente en la empresa, bueno, distribuyamos la carga de trabajo en el día y pues bueno, si hay operadores que tienen que estar operando, pueden estar divididos en turnos. ¿Para qué? Para que no haya contacto de tanta gente y podamos evitar los contagios. La otra, los espacios. Los espacios tienen que ser grandes y no estar juntos. Recuerda que en esta contingencia tenemos que estar unidos, no juntos. Unidos para ayuda de nosotros y de nuestra empresa, pero separados para evitar el contagio. Entonces es importante que marquemos, por ejemplo, ahorita es fase 1, podemos utilizar el semáforo en verde, donde ya estamos viendo pues que se están haciendo ahora sí que medidas de precaución. La fase 2 es amarillo, entonces tenemos que utilizar las políticas para utilizar la fase 2 en la empresa. ¿Qué es esto? Pues bueno, que algunas personas ya se vayan a su casa a pues, laborar desde casa, otros que se determinen por turnos, por roles de trabajo, y la fase 3 que ya es el rojo, pues bueno, ya utilizarla como ahora sí como no acudir a la empresa y durante qué tanto tiempo. Es importante determinar, vuelvo a insistir, la comunicación debe de ser fuerte y clara y solamente de una sola persona. ¿Para qué? Porque si esta es la persona que va a estar determinando los colores que vamos a utilizar en el semáforo y estar atentos todos y la forma de comunicación. Home office o trabajo en casa. Es importante que hagamos políticas si vamos nosotros como empresa vamos a mandar a nuestros colaboradores a trabajar en casa. Es importante, hay reglas específicas para el home office. Cada vez más empresas están utilizando esta forma de organización. Como Google, imagínense toda la cantidad de gente que trabaja en el mundo para Google, pues no hay instalación que los pueda albergar. Entonces es importante que pues ellos puedan trabajar en su casa, pero tienen reglas. Puedes buscarlas precisamente en Google, cuáles son las medidas para hacer en home office. Voy a dar algunas de ellas para que se vayan familiarizando con el término. Y por ejemplo, primeramente pues hay que determinar estándares de productividad. Esto es cuándo me tienes que entregar la información, por qué vía me entregas la información y cuáles son los medios de comunicación para estar en contacto y seguir trabajando. Es importante la comunicación, vuelvo a insistir, la comunicación ahora sí que entre subordinados, que haya un supervisor o que haya una persona encargada para estar teniendo pues juntas continuas virtuales, ya no se harían en áreas, pero sí virtuales. Hay muchas formas de cómo comunicarte, pues ahí está una de ellas el WhatsApp, ahí está el Hangout y pues hay muchas que puedes estar utilizando. Espacios para trabajar. Esto es importante que cada uno de los empleados, pues bueno, tenga algún espacio en su casa para poder trabajar y que esté tranquilo al estar haciendo su trabajo. El uso de la tecnología es importante que al menos tengas una computadora, una laptop con digamos, si quieres alguna cámara, algún micrófono para poder hablar en alguna junta virtual. Es importante este uso de la tecnología. Tenemos forma de comunicación, está FaceTime,
Está el programa más común y muy sencillo de utilizar que se llama Zoom, es con Z, Zoom, Zoom. Es una forma muy común. Está FaceTime, está Hangout de Google y todos estos equipos, toda esta tecnología es gratis. No tienes ningún problema por utilizarla. Entonces yo creo que debes de informarte para que haya una comunicación continua y no se pierda. Una recomendación para la persona que trabaja en casa, tiene, como les comentaba, tiene sus reglas. No puedes andar en chanclitas, es importante que lo transmitamos en casa. De hecho, recuerden que los niños están en casa, entonces tiene que haber reglas como bañarse, como cambiarse, no pueden andar todo el día en pijamas, ¿sí? Y recuerda tú como colaborador, estas no son vacaciones, son medidas para cuidarte y cuidar a tu familia. Entonces es importante que no se pierdan los estándares de productividad. ¿Por qué? Porque eso estarás afectando a la empresa y por otra parte, sí, pues puedes quedarte sin trabajo. Existen unas disposiciones legales para estos términos. Recuerden que cuando una empresa deja de laborar, pues tenemos o vamos por causas de este virus, puede ser, recuerden que la Secretaría de Salud está dando algunos datos importantes que tenemos que estar ahora sí que al tanto. Eh, en una medida donde de repente se empiecen a tener afectaciones, por ejemplo, la gente que se dedica al turismo, pues bueno, va a ser afectada, está siendo afectada en estos momentos, pues bueno, puede tomar la decisión de que ganes lo que gane el colaborador, la ley le establece que solamente pague un salario mínimo. Esto es importante, ¿sí? Y tienes que poner mucha atención. No es porque ahorita le estés pasando mal, todos la estamos pasando mal. Pero si la Secretaría de Salud tiene que cerrar algún establecimiento, como ya lo hemos visto, bares, teatros, cines que van a tener que cerrar porque ya dieron las medidas, pues bueno, el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores un salario mínimo. Es importante porque ganes lo que ganes, pues bueno, ellos te van a pagar un salario mínimo. Es importante, nosotros como empresarios, pues lo peor que podemos hacer es correr sin dinero a nuestros trabajadores. Una, porque es ilegal. Dos, porque eso afecta la economía del país. Es una persona menos, bueno, una persona más que se queda sin trabajo, que no tiene dinero, ¿cómo te consume? Y eso termina en las garras pues, de la delincuencia. Entonces nosotros tenemos que ser como líderes, pues bueno, darles un poquito de beneficio a nuestros trabajadores, porque recuerda que esto tampoco va a durar toda la vida. Es importante que, bueno, la fase donde estamos ahorita, que es la fase uno, estamos tratando de evitar el contagio. En 2, 3, 4 semanas, cuando mucho, ya estaremos ahora sí que bien atentos de esto y pues bueno, pasará a la fase donde ya podamos reunirnos, digo, con algunos contratiempos, pero es importante que esto no va a durar toda la vida. Yo creo que la fase, hablan realmente, por ejemplo, gente de China, gente de Europa, que la fase más fuerte pues son 2 semanas. Entonces realmente no es para que se alarmen ni tampoco para que veamos afectados nuestra empresa. Recuerda que te sale más caro un trabajador que corres y entrenar a uno a una persona que tienes, pero tenemos que ayudarnos todos pues en esta contingencia. Es importante también, ahora sí que si esto, por ejemplo, se alarga por 7 días, en el seguro social solamente vas a pagar un seguro de enfermedad y de maternidad. El seguro social incluye en esos 7 días. Si pasa más la contingencia, pues bueno, tendrás que pagar totalmente del seguro social. Pero bueno, también esperemos que el gobierno federal
en este caso pues también igual se ponga las pilas y nos pueda ayudar. Vamos a estar, digo, todo mundo estamos en este barco y tenemos que ayudarnos continuamente. Muy probablemente vaya a haber algunas medidas que haga el gobierno federal y no le esté comunicando. Es importante siempre estar al tanto, tanto de la Secretaría de Salud como del gobierno federal. Fuerza mayor o caso fortuito. Es importante que aunque es una disposición de ley, para algunos casos muy especiales, es importante revisar que en nuestros contratos individuales o en nuestros contratos colectivos aparezca esta cláusula. Ahora sí que no es tan fácil aplicar esta disposición. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que documentar, ¿sí? Hay que revisar que realmente no tengamos alternativas. ¿Por qué? Porque todo esto del COVID-19 pues no es propio de nosotros. Esto es utilizado en cuestiones de huracanes, cuando bueno, pues no hay forma de que destruyó tu empresa, pues no hay forma de hacerlo. Pero esto sí, porque tenemos varias medidas y ya hemos hablado durante el video de algunas alternativas que puedes hacer. Si lo puedes documentar y dar ahora sí que un buen soporte a esta fuerza mayor o caso fortuito, pues vas a poder eximirte de las responsabilidades que tienes. Pero es importante, no es tan fácil y tampoco es una alternativa. Y de preferencia no utilizarlo. ¿Por qué? Porque eso nos afecta a todos. Recuerden que en los casos de crisis lo más importante es el apoyo y entre nosotros mismos. Recuerda que tenemos que estar unidos, no juntos, unidos. ¿Sí? Unidos para ayudarnos, no juntos para no contagiarnos. Pero es importante, sí, por ejemplo, transmitir la parte que nos puede ayudar a nosotros como país. ¿Qué es esto? Pues bueno, el consumo nacional y tener dinero para que la gente consuma. A la hora de que la gente consume, pues se activa la economía más rápido y puede salir uno más rápido. Como ya habrás visto en estos videos que estuvimos subiendo, es importante estar unidos, mas no juntos. Unidos como mexicanos, pero separados por cuestiones de contagio. Entonces es importante que, bueno, tomes en cuenta todas estas recomendaciones. La empresa sigue, la vida sigue y bueno, es importante porque hoy es justamente los momentos donde necesitamos un líder y tú eres ese líder. Entonces es importante que conserves la tranquilidad, seas eficiente en tu comunicación y transmitas la información como debe de ser. Bueno, me despido y recuerden que las empresas no acaban hoy, solamente se transforman. Es importante la innovación en estos casos. Gracias.